Muchas gracias por haberme invitado a participar en el Congreso de Pediatría, Avances en Cuidados Pediátricos, en el 13º Curso Internacional de Pediatría, Hospital Ángeles en Puebla en el 21. Para mí es un honor participar con todos ustedes, especialmente con todos los amigos de México y los de Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar sobre los límites de viabilidad y desarrollo neurológico en prematuros extremos. Los objetivos de la plática va a ser analizar los límites de viabilidad y los problemas relacionados al desarrollo neurológico de prematuros extremos dentro de las 22 y 25 semanas de gestación, y revisar algunas de las estadísticas y algunas normas de comparación. Primero quiero indicarles que hay problema con la interpretación de datos. Desafortunadamente, los datos son de poblaciones de niveles socioeconómicos altos. Entonces vamos a estar hablando de diferentes poblaciones y niveles socioeconómicos. Los datos también generalmente son obtenidos de centros médicos y no de poblaciones en general. Pocos países, por ejemplo Noruega, tienen datos de población, Suecia también y algunas veces en Japón, pero la mayoría de los otros países son solo datos obtenidos de centros médicos. También los datos a veces son obtenidos solo de los niños que son admitidos a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Hay diferencias en la determinación de la edad gestacional y algunos están definiendo por peso, no están definiendo por edad gestacional. Entonces esto incluye pequeños para edad gestacional en estos datos. Y también tenemos que tener en cuenta los cambios y las mejorías en la práctica de perinatología a través del tiempo. Para averiguar cómo va el desarrollo neurológico de un prematuro de esta edad gestacional, tenemos que esperar por lo menos 2, 3, 4 años para ver cómo va el desarrollo. O sea que los datos que vamos a revisar hoy generalmente son de niños que nacieron más o menos hace 3 o 4 años. Otras cositas que tenemos que ver, que cuando hablamos de límites de viabilidad, los datos en general, como ya dijimos, no están relacionados a poblaciones o regiones geográficas y están limitados a países de alto nivel socioeconómico, no representan las necesidades de cada lugar y por esto no es posible generalizar mundialmente indicaciones y recomendaciones universales. Entonces iniciemos la plática. ¿Cuáles son los límites de viabilidad actualmente? En general, con una intervención médica adecuada, los prematuros mayores de 26 semanas tienen un chance razonable de sobrevida, a diferencia de los nacidos entre las 22 semanas, en donde la sobrevida es poco factible, existiendo un periodo crítico entre las 22 y 25 semanas de gestación, en donde los prematuros nacidos durante este periodo corren el riesgo de una mortalidad elevada y discapacidad futura. Esta diapositiva es más o menos para demostrarles que nosotros al tiempo entre las 22 y 24 semanas de gestación determinamos como la zona gris. Una zona donde no se sabe si deberíamos resucitar o no resucitar a estos niños, pero esto lo vamos a discutir adelante. Para un ejemplo, miremos el número de nacimientos y la distribución de prematuros en un país. En esta diapositiva, Estados Unidos en el año 10 al 11. Entonces vemos que pretérmino en todos los partos que ocurrieron en Estados Unidos, hubo 462.570 prematuros y más o menos eso constituye el 11.7% de todos los partos y se distribuyeron en la forma siguiente que podemos ver.
La mayoría de los prematuros estaban entre la 34 y 36 semanas, 8.28%. De ahí seguían los de las 32 y 33 semanas con 1.52%, un número de 60,000 prematuros en esta categoría. Y por último, los menos de las 28 semanas, como vemos en esta diapositiva, que solo era el 0.73% de todos los partos y 28,861 prematuros en esta edad gestacional. Es solo para darles más o menos cómo es la distribución de prematuros por edad gestacional en un país en la totalidad de los partos. Miremos ahora la sobrevida de estas edades gestacionales por épocas en varios estudios. Vamos a hacer la época número 1, como ven aquí a la izquierda, de 1995 al 99, y la época número 3, del 2011 al 2012. Y diferentes lugares, como ven ustedes aquí, la primera época está Irlanda, la segunda época Estados Unidos, y la tercera Estados Unidos, y otros estudios el Reino Unido también. Entonces podemos ver aquí, solo para comparar, en 1995, si agarramos los de 22 semanas de gestación, vemos que solo el 4% sobrevivía. Y si nos remontamos al año 2012, vemos que los de menos de 22 semanas de gestación o de 22 semanas para abajo ya subieron al 8%, luego de 4 a 8%. Ahora miremos el término medio. Por ejemplo, los de 24 semanas de gestación tenían un 33% de sobrevida en 1999. En el 2007 ya tenían un 48% de sobrevida, y ya en el 2012 esos ya tenían una sobrevida de por lo menos 68%. Si vamos a los de 25 semanas y seguimos la misma trayectoria, vemos que en el 2012 ya los prematuros de 25 semanas tienen 80% de sobrevida, de acuerdo a estos estudios. Esto solo es una comparación de épocas. Miremos entonces algunos de los países que tienen los mejores resultados mundiales. En esto nos vamos a referir a Iowa, solo el estado de Iowa. No quiere decir que estos datos sean de todo Estados Unidos, sino que solo participan a un centro de Iowa, el Japón y Suecia. En diferentes años, Iowa del 16 al 17, Japón el 2005 y Suecia hasta el 2015. Entonces aquí vemos la sobrevida de estos pacientes en diferentes lugares. Podemos ver que en Iowa los prematuros de 22 semanas, ellos reportaron 60% de sobrevida, que es casi increíble. Los de 23 semanas, 78%, y los de 17 semanas ya arriba del 80%. Vemos más o menos datos similares en Japón y Suecia, y vemos que, por ejemplo, los de 24 semanas ya en los 3 lugares están por arriba del 70%, y los de 22 semanas en Suecia y en Iowa están arriba del 50%. Aquí otros estudios con diferentes países también. Este solo para indicarles y para que vean otros países. Por ejemplo, miren ustedes a Francia aquí en morado. Y esto lo único que hice fue poner a Francia porque en Francia, en el año del 2011, no se resucitaban los niños de 22 y 23 semanas. Entonces ustedes pueden ver aquí que la curva de Francia para 22 y 23 semanas es 0. Miremos ahora cómo está la sobrevida por épocas. Entonces tenemos aquí, si vemos los años, en 1995, por ejemplo, uno de 22 semanas
en diferentes estudios tenía más o menos 9% a 0% de sobrevida. Aquí podemos irnos para abajo. Y a excepción de Japón, que en el 2005 ya reportaban 34% de sobrevida a las 22 semanas. Luego pasamos al 25 semanas, por ejemplo, ya la sobrevida es a 39%, y a medida que han aumentado los años ya llegaron hasta el 81%. O sea que hoy en día más o menos un niño de 25 semanas tiene un chance promedio de entre 80 y unos 60% de chance de sobrevida. Esta es una diapositiva que me pareció bastante curiosa, y es de qué se mueren los niños de 24 a 27 semanas de acuerdo a la edad por días. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí en un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en el 2015, que en las primeras 12 horas de vida, generalmente los niños a esta edad gestacional, la mayor causa de muerte es prematurez. Entre las 12 y 72 horas ya es problemas de tipo respiratorio. Es interesante ver cómo va aumentando las diferentes categorías. Por ejemplo, de 8 a 14 días ya disminuyeron los problemas respiratorios, pero ya empezó la enteritis necrotizante como causa de muerte, y vemos que las infecciones están aumentando. Esto es importante porque las infecciones han llegado a un máximo, más o menos entre 29 y 60 días de vida. A esa edad también sigue aumentando la enteritis necrotizante y ya empiezan muertes por displasia broncopulmonar. Miremos entonces las causas de muerte de prematuros de las 20 a las 28 semanas de gestación en este estudio, solo para enseñarles cómo ha mejorado las condiciones de estos niños o cómo ha disminuido la muerte por estas condiciones. Por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria, si van del 2000 al 2011, ha disminuido como causa de muerte del 83 al 68%. La displasia broncopulmonar también ha disminuido la incidencia. Las muertes por infección ha disminuido, y la única que no ha disminuido y que va en aumento es la enteritis necrotizante, y no sabemos por qué. No sabemos por qué, en lugar de haber disminuido como las otras, ha seguido aumentando significativamente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de sobrevida de prematuros extremos? ¿Por qué unos sobreviven y otros no? Entonces, hay diferentes poblaciones y factores socioeconómicos. Eso es muy importante. También hay decisión de resucitar a bebés entre las 22 y 23 semanas de gestación, que puede ser responsable por sobrevida si en ese lugar no se resucitan por mandato los de 22 semanas y 23 semanas. Obviamente eso va a causar una diferencia en la sobrevida. Y también los sistemas de tratamiento en centros especializados son superiores a los que no tienen esta clase de centros especializados. Miremos cuáles son otros factores asociados a sobrevida. Por supuesto, ya vimos que está correlacionado a la edad gestacional. También es al peso al nacimiento. Por cada 100 gramos hay un aumento en la sobrevida. El sexo femenino, ya sabemos que las mujeres son más resistentes que los varones. El embarazo simple y el uso de esteroides prenatales. Estos son factores asociados a sobrevida. Miremos factores terapéuticos postnatales después del nacimiento que están asociados a sobrevida, y aquí puse negativos y positivos. El uso de protocolos estandarizados en una unidad
es positivo para sobrevida. El uso de esteroides postnatales no se sabe bien. Hay estudios que dicen unos mejoran, otros no mejoran, y entonces por eso lo pusimos en menos y más. No podemos, al momento no hay indicaciones claras que los esteroides aumentan o disminuyen la mortalidad. El uso indiscriminado de antibióticos sí aumenta la mortalidad. Entonces, por eso lo puse aquí en la zona de negativos. Y esto es muy importante, el uso indiscriminado de antiácidos aumenta la mortalidad y por eso lo pusimos en el lado negativo. Por ejemplo, en nuestra sala de cuidados intensivos es casi prohibido usar el uso de antiácidos, a no ser que exista una razón anatómica o especial de que se necesite antiácidos, pero no se pueden dar a no ser que tengan permiso especial. Miremos cuáles son las razones y los protocolos de unidades que tienen gran éxito para prematuros extremos menores de 28 semanas de gestación. ¿Cuáles son estos sistemas hospitalarios con alto grado de sobrevida? Primero, se han formado unidades dedicadas únicamente al cuidado de prematuros extremos. Tienen personal de enfermería y médico específico. Por ejemplo, se llaman la unidad de microprematuros. Y estas están integradas a la sala de labor y partos. El personal de labor y partos y el personal de la unidad de cuidado intensivo están integrados. Todas las pacientes que necesitan reciben esteroides prenatales y postnatal hay protocolos de cuidado intensivo, no solo en sala de partos como la hora de oro, sino que después del nacimiento del niño. Un ejemplo de un centro, esto solo lo copié de un centro con alto grado de sobrevida, un protocolo que ellos tienen para el tratamiento de los prematuros extremos y me pareció bastante curioso. Unas cosas las hacemos nosotros en nuestros centros, otros no. Pero el protocolo de ellos es el siguiente. Dan surfactante 30 minutos, dentro de 30 minutos después del nacimiento. Este surfactante, si es necesario, lo repiten al 6º o al 10º día, entre el 6º y el 10º día. La ventilación de alta frecuencia en este centro en particular usan JET en todo niño que es menos de 26 semanas. Y usan ventilación no invasiva en niños mayores de 800 gramos de peso. La presión arterial la mantienen entre 22 y 24 milímetros de mercurio y usan hidrocortisona si necesario para mantener la presión arterial dentro de estos límites. Los líquidos me parecieron un poco gabonales, un poco excesivos, pero son los que usan 250 a 350 mililitros por kilogramo de peso. Los intralípidos no los usan, sino que hasta después de 12 horas de haber nacido el niño, y no usan más de 2 gramos por kilo de peso al día. Estos pues solo son los protocolos que usan en este centro. Hay muchos lugares que tienen protocolos que varían diferente, 1 o 2 parámetros, pero en general más o menos siguen las normas parecidas. Sigamos pues con el protocolo de este centro. Mantienen los niveles de glucosa entre 50 y 150. El sodio entre 135 y 150. Dan proteínas de 3.3 a 4 gramos por kilo de peso en su hiperalimentación. Empiezan alimentación enteral temprana con leche materna. Hay centros que es obligatorio empezar con leche materna. Si la madre no tiene, ellos compran la leche materna. Por ejemplo, nosotros tenemos que los niños de menos de 1000 gramos les damos leche materna y si se puede a los menos de 1250 gramos, aunque tengamos que comprar la leche. A todos se les da cafeína a los menos de 1250 gramos.
y vitamina A. Esto no lo hacen en todos lados. A todos los niños de menos de 1000 gramos. En este centro pusieron 1 gramo, no sé por qué, pero todos de menos de 1000 gramos. Importante también que el manejo del ductus arterioso no se preocupan y lo empiezan hasta después de la primera semana de vida. Con esto han logrado unos de los mejores resultados a nivel mundial. No se sabe si tiene que ver con la población, con el manejo de los problemas obstétricos o de el manejo neonatal, pero yo solo les estoy insinuando los protocolos que ellos usan y me parece que la mayoría de los parámetros que usan son ya comprobados que mejora la mortalidad. Hablemos un poquito de morbilidad, porque de nada sirve tener sobrevidas si los niños están en malas condiciones. Y esto solo para recordarnos la lista de problemas que pueden pasar: hemorragia intraventricular, leucomalacia, enteritis necrotizante, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, infecciones y por supuesto lo que más nos va a ocupar tiempo el día de hoy es los problemas en el desarrollo neurológico. Este es solo el riesgo de morbilidad en prematuros menores de 1000 gramos, 27 semanas. Este es un estudio del 2015, pero lo puse solo para que vean. La displasia broncopulmonar a las 28 semanas, un riesgo de 42%. Displasia pulmonar a las 36 semanas, un riesgo de 38%. Ceguera 0.8, sordera 3.1%. Problemas motores, 6.1% y cognitivos, 7.4%. Con mayor detalle, miremos ahora los resultados de países que han tenido las mejores seguimiento, el mejor seguimiento, estudios con buen seguimiento de diferentes países. Entonces, miremos aquí empezando los niños sin discapacidad, ¿ok? Sin discapacidad de menor grado, que eran menos de 26 semanas de gestación. Entonces, aquí tenemos dividido en semanas de gestación, que es muy importante. Entonces, vemos aquí en Suecia y en Estados Unidos, en este estudio publicado en el 16, vemos que los de 22 semanas de gestación que sobrevivieron tenían sin discapacidad o de menor grado un porcentaje de más o menos 38 a 40%. O sea, ese número de niños estaba sin discapacidad o con menor grado. A medida que aumenta la edad gestacional, pueden ver ustedes que la discapacidad disminuye progresivamente a medida que aumenta la edad gestacional. Entonces, por ejemplo, miremos los de 26 semanas. En Estados Unidos, más o menos el 72% están sin discapacidad o es de menor grado. En Suecia, casi el 80%, más del 80%. Y en el Reino Unido, en Inglaterra, el 80%. Y vuelvo a recalcar, sin discapacidad o de menor grado. Miremos pues la moderada. Más o menos vemos la 22 semanas, un 28% va a tener moderada. A las 26 semanas, un 22% reportado en Estados Unidos va a tener moderado. En Inglaterra no pusieron los niños de 22 semanas, pero 23 semanas tienen un más o menos 15% de discapacidad moderada. En Suecia, 21%. Y los de 26 semanas en Estados Unidos todavía tienen el 21% discapacidad moderada. Y ahí pueden ver los otros dos países. Miremos ahora la discapacidad severa, que es muy importante.
A las 22 semanas de gestación en Estados Unidos, en este estudio, se reporta, este estudio en 2016, se reporta discapacidad severa en los menos de 22 semanas o de 22 semanas para abajo, 32%. Y en Suecia, 40%. A medida que aumentamos la edad gestacional, ya pueden ver ustedes que a las 26 semanas todavía hay un grupito de prematuros que tienen discapacidad severa. Podemos ver los en Estados Unidos y Suecia más o menos iguales, un 8% van a tener discapacidad severa y en Inglaterra, perdón, un 10%. Aquí solo es para comparar las tres épocas que ustedes ven, sin discapacidad, mediana y severa, solo para darles una idea pues visual de que por lo menos disminuye la discapacidad, el grado de discapacidad. Este es un metaanálisis que hicieron en el 19, por eso fue que lo incluí, y es el promedio de discapacidad severa en 15 estudios. Es un análisis, un metaanálisis publicado en Pediatrics. Y sigue, como lo pueden ver ustedes en esta gráfica, a las 22 semanas sin discapacidad severa, 23%, más o menos lo mismo que habíamos visto en el otro. Con discapacidad severa, 36%. Por ejemplo, ya cuando va aumentando la edad gestacional, sin discapacidad severa, al 24 semanas de gestación, 39%. Con discapacidad severa ya 19%, y a medida que aumenta la edad gestacional, por ejemplo, ya 27 semanas, ya el 71% está sin ninguna discapacidad, pero todavía existe un 4% con discapacidad severa. Esto quiere decir que los centros que se dedican al cuidado de estos prematuros tienen que tener un programa de seguimiento muy especial para ayudar a estos niños que van a tener algún grado de discapacidad. Entonces, pasemos un poquito a los problemas éticos. ¿Cuándo está el tratamiento indicado? ¿Cuándo no indicado? ¿Y cuál es la zona gris? De nuevo, depende de cada país, porque no todos los países tienen las mismas condiciones, el mismo nivel socioeconómico, y no se le puede pedir a un país pobre que tenga las mismas facilidades que un país con alto nivel. Pero en realidad, en general, esta es la zona gris. Los 22 y 24 semanas no se sabe bien qué hacer con ellos. El tratamiento no indicado si es menos de 22 semanas y indicado si es mayor de 24 semanas. Por ejemplo, nosotros tenemos un semáforo, una luz roja para los de 22 semanas para abajo, una luz amarilla para los entre 22 y 24 semanas y una luz verde arriba de las 24 semanas. Entonces, miremos solo algunos estudios de resucitación, sí o no. Entonces, hay varias categorías. No resucitar. El pronóstico es tan pobre que intentar una resucitación no es recomendable. Sí, el pronóstico es tan bueno que amerita resucitación y cuidados intensivos. Y como ya dijimos, está la zona gris, el pronóstico no está claro, es difícil determinar la sobrevida con o sin discapacidad y la decisión en muchos lugares deberá ser de acuerdo a los deseos de los padres. Pero aquí les quiero poner algunas recomendaciones de entidades que han escrito recomendaciones. Está la Academia de Pediatría de Estados Unidos, la Academia de Obstetras y el Congreso de Ética de Inglaterra, ocurrido en Inglaterra, en Newfield. Entonces, ellos recomiendan no intervenir si la edad gestacional es menos de 22 semanas. De nuevo, otra vez, la zona gris, 22 a 24, la decisión de los padres con participación de los médicos, y intervención si es 25 semanas o más. Esta es las recomendaciones del libro de resucitación de recién nacidos, es más o menos la misma. Y el Comité Internacional de Resucitación
que dijeron no está indicada en menores de 23 semanas, este es internacional, y menores de 300 gramos de peso, y la decisión generalmente hay que tomar la opinión de los padres. Estas son un estudio de 23 países con guías para el manejo de prematuro. Lo pueden ver ustedes de Guillén en la revista Pediatrics. Y entonces, si el niño nace a 22 semanas, solo lo confortable es lo que mayor, todos dicen, hay que darle solo confortable. Y a medida que aumenta la edad gestacional, ustedes pueden ver que al confort ya no hay nada y el tratamiento activo aumenta. Entonces, lo mismo, ¿verdad? 22 semanas generalmente o menos no se hace nada y a medida que aumenta, a las 25 semanas ya hay que resucitar a estos niños. De nuevo, depende del lugar donde uno esté. Este es un estudio muy interesante. Solo se les preguntó a un grupo de padres. Se debe hacer todo lo posible y a un grupo de médicos también. Entonces se agarró un grupo de padres de prematuros, otro grupo control de padres, un grupo de doctores y un grupo de enfermeras. Y como pueden ustedes ver aquí en la diapositiva, por ejemplo, vemos que el grupo de padres de prematuros se inclinaban un poco hacia allá. Se debe hacer todo lo posible. El grupo control también se inclinaba un poco, se debe hacer todo lo posible. Y a diferencia de esto, vemos que los doctores y las enfermeras estaban completamente en desacuerdo que a cualquier niño se le debe hacer todo lo posible. Por eso es que es tan difícil la ética, porque las opiniones varían de acuerdo a quien le estén preguntando. Este solo es un grupo de doctores que les preguntaron resucitación o no resucitación de acuerdo a la edad gestacional. Aquí pueden ver a las 22 semanas la mayoría de doctores no. En la 23 todavía la mayoría no. Entre la 24 están divididos casi en 50%. Y después de esto pues ya casi todo el mundo dice que sí, aunque habían algunos que decían que no. La última pregunta que les hicieron en la ética es: ¿la sobrevida con discapacidad severa es peor que la muerte? Y esta fue la respuesta. Los padres de prematuros, 25% dijeron, solo 25% dijeron que la sobrevida con discapacidad severa era peor que la muerte. Las madres de recién nacidos a término que no habían tenido prematuros aumentaron y dijeron 40%. La discapacidad severa es peor que la muerte. Y los médicos aumentaron que el 55% de discapacidad severa es peor que la muerte. Entonces esto pues nos indica qué complejo es tratar de hacer la ética. Por último, quiero darles el ejemplo de un paciente que tuvimos nosotros en la unidad de cuidado intensivo de 22 semanas. Los papás eran periodistas y estaban en el mismo conflicto. Querían saber qué hacer. Al fin decidieron hagamos todo lo posible. El niño sobrevivió. Hubo toda clase de complicaciones y problemas, pero al final todo salió bien. Escribieron un libro para ayudar a los padres de prematuros, y si alguien quiere el libro, yo les puedo dar la referencia. Y aquí está el niño ya feliz, como que si nada hubiera pasado, y está perfectamente bien desarrollado. Entonces, ¿cuál es el futuro? Esto es lo que están haciendo ahorita en ovejas. En ovejas están haciendo lo que se llama el útero artificial. O sea que agarran una oveja prematura, la inmersen en un útero artificial con una placenta artificial y la maduran afuera del útero de la mamá. Aquí podemos ver este estudio en Nature, donde vemos la oveja más o menos cuando la pusieron en el útero artificial, canulada, a los 107 días de gestación,
Y después la misma oveja, 28 días después de haber estado metida entre el útero artificial, en donde se veía ya cómo increíblemente había crecido. Y por último, y para darles las gracias, esta es la oveja que nació sin ningún problema. Y entonces solo quisiera darles ponerles la duda de que si vamos a tener en algunos años el útero artificial. Muchas gracias por su atención. De nuevo, para mí es un orgullo haberles presentado esta plática y estoy esperando sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Ford, soy neonatólogo del Hospital de Johns Hopkins All Children's y hoy día vamos a hablar de